Cuando comenzó el año, viendo que la pandemia continuaba, muchos tuvimos que reinventarnos. Era lo más lógico para poder vernos menos afectados por un suceso que obligaba a muchas personas a cerrar sus negocios, a dedicarse a otras cosas, a probar cosas nuevas. Cuba no fue la excepción. Afectada por la caída del turismo, tuvimos un año difícil, marcado por las colas, la escasez, las protestas de un 11 de julio que marcaron un antes y un después, las medidas como el cierre de provincias, solo se podía comprar comida en tu municipio, toques de queda, más restricciones de movimiento entre municipios, multas excesivas, muchos casos de COVID, en fin. Para nuestro canal, que nació en medio de esa reinvención que muchos hicimos en nuestras vidas, tampoco fue fácil. Tuvimos que adaptarnos a todas las restricciones, a lo difícil que era grabar en la calle, al asedio en redes sociales, a recibir todo tipo de amenazas, comentarios sin sentido e insinuaciones absurdas, que hoy son menos gracias a la gran comunidad que somos. A crear contenidos sin el equipamiento adecuado, muchos de nosotros, pero ante todas estas adversidades, nosotros nos hemos superado y hemos crecido como comunidad. Y aquí estamos, mostrando lo bueno, lo malo y lo regular. El 11 de enero nuestra familia llegó a los 1000 suscriptores y pocos meses después llegamos a los 10.000. Pero lo increíble fue que lo hicimos con un móvil roto, con la pantalla hecha polvo en el viento, como digo yo, al que había que conectar incluso un mouse para poder editar los videos. Ya esto lo había dicho en un video anterior, solamente funcionaba el centro de la pantalla, o sea, no podía tocar aquí, no podía tocar aquí, no podía tocar acá, todo un desastre. Y además de eso, empezaba a dar lo que le llamo toques fantasmas. Yo al principio decía en parte que este era un canal motivacional. Así que esos que empiezan ya saben que se puede hacer. No se necesitan las mejores cámaras, no se necesitan los mejores teléfonos, solo se necesita esfuerzo y dedicación. Así llegamos a los 10.000. Miren lo que acabo de comprar. Luego, con un poco de esfuerzo, compramos este teléfono que ven acá y lo demás ya es historia. Una historia bonita donde empezaron a aparecer más personas en el canal. A la primera que trajimos fue a mi prima, no faltaba más. Bueno, me dicen que por aquí arriba, que hay un punto subiendo esta escalera que se ve toda La Habana, pero la verdad que yo... Luego, al poco tiempo después, trajimos a Didi a nuestro canal. Dice Didi que ella tiene dinerito. Entonces, dice en efectivo. Y qué raro que haya cola. Qué raro. Bueno, nada. Continuamos. Luego trajimos a Alita y a Indriani. Y de lo que falta. Entonces, yo estoy muy agitada. Ay, espérate. Ay, no, pero tú no puedes poner esto. El pañito está aquí como una... ¡Ah! ¡Mija! Ya. Bueno, a ver. Ahora mismo... Ya, dale. Hacen y se suscriben. Así mismo. También trajimos a Rocío, su profesora de inglés favorita. 10:30 de la noche. Nosotros ahora vamos a ver esa famosa ceremonia que se hace acá de darle las 3 vueltas a la ceiba. Como ven, ando acompañado con Rocío, ya ustedes la conocen de otra directa Un gusto anterior. estar de nuevo por acá con todos ustedes. Una directa que hicimos precisamente por aquí mismo, caminando por... Y por esas cosas que tienen las transmisiones en vivo, conocimos a nuestra especialista en cine, a Camila. Esperemos que nos podamos ver. Una directa que les recomiendo que vean. Creo que nunca había pasado nada como lo que pasó en esta. En mi casa. Ojalá que sí nos podamos ver. Así transmiten juntos. Gracias, Juan.
Yo les había hecho hace mucho tiempo un video cuando lo de Halloween, pero nunca, señores, adivinen a quién tengo aquí. Miren a quién yo tengo aquí. ¿Cómo estás? Vaya, nunca me imaginé conocerte así. Si vieron estas transmisiones en vivo, déjenme saber qué les parecieron y déjenme saber si quieren ver a Camila de vuelta por el canal o a alguien más que quieran ver por acá. Miren cómo hemos venido. ¿Qué significa eso? Que hay que... Primero comida, después cine. Adivina el chisme, Y después ya saben. Camila como se pone roja. Vamos a subir. Te pones nervioso. Te pones nervioso. Ella les cuenta el chisme. Cada colaboración le ha traído aire fresco al canal. Y entre esas colaboraciones también tuvimos el placer de viajar por Macedonia, conocer un poco de esa tierra que se disputa con Grecia las raíces de Alejandro Magno, ver otra cultura, otras costumbres, otra forma de vivir, comprobar que los cubanos estamos en todas partes del mundo. Por supuesto que hice nuevas amistades. Ir a los mercados a negociar los precios, parecido a como si estuviéramos en La Cuevita acá en Cuba, algo muy similar. Y por un momento ver el mundo real, con sus virtudes, sus defectos, pero el mundo real. Aunque por poco tiempo y no lo dije mucho realmente, también anduve por Serbia. Lamentablemente, tengo que decirlo así, estuve haciendo las cosas que solo puede hacer un cubano una vez que se ha ido de Cuba. Aprendí lo que es el valor del pasaporte cubano después de estar en Estambul 3 días botado en el aeropuerto porque Turquía no me daba la visa para irme para el hotel, porque España no me dio la visa de tránsito para llegar a Madrid y tomar un avión. Durante esta odisea de 3 días tuve todo el apoyo de ustedes, de mi comunidad, y me relacioné un poco más con algunos suscriptores que a día de hoy considero mis amigos. De 1000 personas que éramos en enero, nuestra familia ha crecido y 11 meses después ya somos más de 100.000. Pero cuando estábamos llegando, con esas emociones intensas que no sabría cómo describir ahora mismo, que ya faltaban pocas personas, adivinen quién fue la suscriptora número 100.000. Para sorpresa nuestra, mi mujer aún no se había suscrito al canal. Aquí está la prueba de que Yanis fue la suscriptora número 100.000. La doña. Aquí está el número. Así que, como esto no se da todos los días, decidí agregarlo a mis alegrías. Quiero agradecerles, además de a mi gran comunidad y a mi familia, a algunos colegas que han estado conmigo durante todo este año, a Rosy, que ya ustedes la deben conocer, ella está puesta en mi canal, a Juanca, el buen Juanca, a Juanmi, a Rick, a Ariadna, a Luis, a Alsaceta. No cabe duda que este año me he rodeado de lindas personas, no solamente de mis colegas, sino también de ustedes que están aquí en cada video, compartiendo, comentando, apoyando el canal. Qué mejor que en un día de celebración, celebrar en los orígenes de donde uno pertenece. Qué mejor que hacerlo en La Habana Vieja. Yo les tengo una sorpresa, allá arriba nos están esperando. Quiero que vean con quién voy a compartir esta celebración especial. Vamos a subir.
Hola. Hola. ¿Qué tal? Miren a quién tenemos acá. Ya ustedes conocen a Didi. Están aburridos de verla en mis videos. No, aburridos no. ¿Cómo? ¿Cómo van a estar aburridos? Qué feo eso. A mi prima ya la conocen, que aunque no tiene un canal, siempre es una invitada especial. Y a Rocío, Hola. su profesora de inglés favorita. Este año sin duda ha sido un año bastante largo, bastante interesante para todos nosotros acá. Yo quiero preguntarles a las muchachas qué es lo que ellas esperan para el año próximo. Vamos a preguntarles a ver qué dicen. A ver, Rocío, el año próximo, ¿qué es lo que nos depara el futuro? Para resumirlo en una frase clásica, salud, dinero y amor. Se está trabajando en base a ello. Yo pienso que está bastante cerca, ¿eh? Bueno, vamos a pedir lo mismo. También. Salud, dinero y amor. ¿Ya? ¿Eso nomás? Eso fueron los 3 deseos de la ceiba. ¿Qué más se puede pedir? No me digas que tú vas a pedir lo mismo. Voy a pedir más. ¡Anda! Vamos a ser avariciosos, mira. Ay. ¿Qué tú Vamos vas a a pedir? pedir primero salud, que la salud es lo más importante. Después, felicidad, estabilidad, prosperidad. Vamos a ver si este año nos superamos como canales, si Esparta me llega al 250.000, si subimos un poquito más por los canales de aquí. Y ya ustedes saben, muchos cambios y muchas cosas buenas. Vamos a pedir Tienen eso. un cuarto deseo. Un cuarto deseo. ¿Cuál El es? viaje que no se puede quedar fuera. Exactamente. El viaje, tienen A que viajar. Europa. Haití. Europa. Haití. No, ¿Tú no vas a viajar a Haití? pasar un poquitico más allá de Guantánamo, un poco más llegando a Europa, cruzando los mares. Ya. ¿Y tú también? No faltaba más. Todos, no vaya a ser que esto sea realidad, yo no vaya a pedirlo en la mesa. Todos. Y te quedan en el aeropuerto. No, vamos a pedirlo para todos. Bueno, familia, entonces ya escucharon a las muchachitas lo que desean. Yo me reservo mis deseos. Ustedes pueden desear por mí. Así que nada, familia, les deseo un feliz año nuevo. Les deseo lo mejor para el próximo año. Y un saludo y hasta la semana próxima.